Vamos a dar inicio a la ponencia La discursividad del diseño gráfico en la escena comercial de la zona rosa de Bogotá. Mi nombre es Paola Albao, aspirante al doctorado en diseño, magíster en periodismo y comunicación digital, licenciada en arte y tecnología visual, diseñadora gráfica. Actualmente profesora e investigadora en la Universidad de La Sabana. Vamos a dar inicio a esta ponencia. La presentación consta de los siguientes 9 puntos: objetivos de la investigación, metodología, el diseño gráfico comercial, el contexto en donde se desarrolló el estudio que corresponde a la zona rosa de Bogotá, el discurso visual del diseño gráfico comercial, la retórica de la identidad visual corporativa, que se divide en retórica sintáctica y retórica semántica. Y finalmente tendremos algunas conclusiones. Objetivos. El objetivo general es analizar el discurso visual del diseño gráfico comercial de la zona rosa de Bogotá a partir de las dimensiones del signo. Objetivos específicos. El primer objetivo es categorizar el diseño gráfico comercial expuesto en las fachadas de los locales de la zona rosa de Bogotá. Segundo, sería identificar la relación entre la ubicación de los negocios con el diseño gráfico comercial. El tercer objetivo específico es identificar y describir los elementos compositivos de las fachadas de los negocios de la muestra definida de la zona rosa de Bogotá. En cuarto lugar está categorizar las figuras retóricas del diseño gráfico comercial de los negocios de la muestra. Y finalmente, tenemos identificar los aspectos contextuales más característicos de la zona rosa de Bogotá. Estos objetivos específicos nos permiten alcanzar el objetivo general. A partir de esta imagen nos damos cuenta del planteamiento de los objetivos. El diseño gráfico comercial no expresa su discurso en sí mismo, realmente se vale de todo el contexto, de la fachada, de las dinámicas del lugar, de la gente, de la relación con otros negocios para expresar su mensaje y persuadir a los públicos. Metodología. Para alcanzar el objetivo general, se realiza una investigación de enfoque mixto, cual y cuantitativo con énfasis observacional, interpretativo y descriptivo. La población está compuesta de 306 negocios que existieron en la zona rosa de Bogotá entre diciembre del 2018 y enero del 2019. La muestra es de tipo probabilístico estratificado de un 20% de la población total, lo que equivale a 61 negocios. Para iniciar a abordar el tema que corresponde en esta ponencia, definiremos qué es el diseño gráfico comercial. Este corresponde al conjunto de piezas de diseño gráfico dispuestas a ser presentadas en un área mercantil o comercial. Los objetos de diseño gráfico más comunes en este contexto son los rótulos y los anuncios publicitarios. Satúe señala 2 hitos históricos importantes de la época medieval y el siglo XIX. En esta imagen, que corresponde a la reconstrucción del comercio de la época medieval, se resalta cómo se identifican el mismo. Primero, por el rótulo en la parte superior en el dintel y también por la carpa que está en la parte exterior del mismo negocio. Otro elemento importante de la época medieval fue la enseña colgante. Como podemos ver en este ejemplo, esta llave de gran tamaño direccionada hacia el transeúnte permitía que cualquier persona pudiera identificar la oferta comercial. Esto también corresponde al analfabetismo de aquel momento. Los comerciantes decidieron crear estos elementos para que llegara a públicos en general. Ahora revisemos el siglo XIX. En este tiempo de gran importancia para el diseño gráfico, fue cuando se dio la revolución de las máquinas. También las imprentas empezaban a tener gran acogida, creando estos inmensos carteles que se empezaron a desplegar a lo largo de las ciudades. Uno de estos elementos importantes que surgieron gracias al cartelismo fue la columna de anuncios. Esta columna de anuncios fue diseñada para que las personas se informaran sobre eventos, también se utilizaron para propaganda política o para propaganda comercial. Igualmente, en ese periodo se empezaron a crear las etiquetas para los productos y uno particular es el que vemos en pantalla, los que se diseñaron para la reina Victoria. ¿Y cómo no resaltar el cartelismo de este periodo? Esta es una de las piezas del diseño gráfico comercial de gran acogida en los diferentes públicos. En este periodo se desarrollaron carteles donde se dio un auge de tipografías,
diseños para estilos gráficos, para creación de imágenes, incluso el desarrollo de impresiones a 4 tintas. Asimismo, vemos cómo los carteles generan un gran impacto en las ciudades, ya hacen parte del lenguaje visual del mismo. Finalmente destacamos de este periodo los hombre anuncio. Vemos aquí 2 imágenes, una en Nueva York y otra en París, en donde se promocionan productos en particular o servicios. De esta forma resaltamos 2 periodos relevantes del diseño gráfico comercial, la época medieval y el siglo XIX. Ahora hablaremos del contexto, la zona rosa de Bogotá. Este es un área exclusiva al norte de Bogotá que se encuentra en un estrato socioeconómico 5, donde convergen más de 306 negocios. Aquí encontramos restaurantes, bares, discotecas, una gran variedad de tiendas de ropa, cafés y sobre todo marcas exclusivas de productos que no se encuentran en ningún otro lugar de la ciudad. Para poder hacer el análisis del discurso visual del diseño gráfico comercial, es importante conocer las particularidades culturales del área de estudio. Para eso, acudimos a la teoría de Grimson, quien define que la cultura son configuraciones culturales. La primera, campos de posibilidad. Él dice que corresponde a los símbolos y códigos culturales del lugar, como el vestuario, los tipos de comida, temas de conversación, lenguaje, moda, tendencia, gestos, conductas. En segundo lugar está la trama simbólica común. Este se refiere al lenguaje sonoro y visual que permite relacionarse o no, pertenecer o no a grupos y subgrupos. En la zona rosa se expresa en el diseño arquitectónico, los locales comerciales y en los transeúntes. En tercer lugar está la lógica de interrelación. Esta corresponde a la relación del todo y sus partes, que es un sistema único en el que las partes y la totalidad se explican mutuamente. Y finalmente, lo compartido. En la zona rosa, lo compartido es evidente en las actividades sociales, en la similitud del diseño de los locales, en el tipo de negocios y el hecho de estar en la misma zona. Se establecen unas actividades, gustos, deseos y aspiraciones compartidas. Adicionalmente, en la cultura también es importante señalar lo que propone Santillán Guimés. Él habla sobre las relaciones culturales. Dice que para que exista una cultura debe darse las relaciones entre las personas y las relaciones entre las personas y los lugares. Finalmente hablaremos de qué es el discurso visual. Fontanelli señala que el discurso no es un conjunto en el que la significación resulta de la adición o combinación de la significación de sus partes, sino que hay que considerar la forma sintáctica en la que las palabras toman lugar y la orientación predicativa del acto de enunciación que toma a su cargo esta forma sintáctica. Así, el discurso visual es un acto que incluye la retórica y la pragmática. Así, para que haya un discurso, debe existir un enunciado y una enunciación, un yo y un otro, una relación entre lo que se dice y el que lo recibe, una relación entre el diseño gráfico y el lugar en donde se desarrolla y el público que lo lee. Por otro lado, Menguiniao expone algunas propiedades del discurso. Él señala que el discurso se encuentra sometido a reglas de organización en un grupo social definido. Comprende un acto que transforma una situación. Es interactivo, ya que se establece entre un emisor y un receptor. Siempre existe en un contexto. De hecho, no hay discurso sin contexto. Es remitido por alguien que adopta una actitud con respecto a lo que se enuncia y se establece bajo ciertas normas en un universo donde existen otros discursos y está en relación con otros enunciados. Finalmente se propone desde los ejes del signo, la sintáctica, semántica y pragmática, hacer un estudio de la discursividad partiendo de las figuras retóricas. La retórica de la identidad visual corporativa realmente toma sentido en el contexto en donde se desarrolla. En este ejemplo podemos ver cómo de Coquillard
pasa de ser un elemento plano a uno tridimensional con luz, y la orientación del texto también varía según el espacio de la fachada. Realmente, el discurso de la IBC se transforma gracias a las propiedades de la fachada, la puerta, la ventana, los elementos decorativos, los elementos en 3D, la distribución de las mesas, las sillas e incluso por las dinámicas del contexto y también por los elementos que están alrededor de esta. Para poder hablar de las figuras retóricas de la identidad visual corporativa, primero es necesario acudir al concepto de grado cero. El grado cero, según el grupo Mew, es el estado primario del lenguaje, que nos lleva a uno secundario o las desviaciones. A partir de observación, se llevó la muestra a estas categorías para identificar cuál sintáctica era la predominante. En algunos casos se encontraron que dos o incluso las tres eran parte de la misma IBC. Al final se encontró una diversidad de figuras retóricas semánticas que también en varios casos acogían 2 o 3 de estas categorías. Al final de hacer un estudio detallado de cada uno de los elementos que componen las fachadas, la retórica de la identidad visual corporativa y la publicidad, se cruzaron los datos con el contexto para así poder develar el discurso visual del diseño gráfico comercial de esta zona. Finalmente llegamos a varias conclusiones, en las que se destacan estas 4. Primero, el discurso visual del diseño gráfico comercial se define por las múltiples capas que la componen: el contexto sociocultural, las personas, los negocios, que incluyen fachadas, identidades visuales corporativas, publicidad, decoración, etc. Segundo, la retórica visual permite analizar el sentido sintáctico, semántico y pragmático de la identidad visual corporativa. Tercero, la identidad visual corporativa se lee en conjunto, en contexto, y cada una aporta el significado de los lugares. Por último, comprender la incidencia de la identidad visual corporativa en el discurso de los entornos permite identificar la potencialidad de estos en la vida social y el desarrollo cultural de los lugares. Esta imagen ilustra la conclusión central. De afuera hacia adentro vemos cómo la ciudad, junto con su economía, política, clima, actividades, cultura, etc., incide en un barrio, una configuración espacial, un estrato socioeconómico, una cultura, etc. Pero a su vez, este barrio tiene una zona que converge: un mobiliario urbano, transeúntes, transporte, actividades, cultura, relaciones, donde las fachadas también diferentes elementos compositivos que incluyen el diseño gráfico comercial, como el rótulo y la publicidad. Y el rótulo a su vez tiene la identidad visual corporativa, que tiene en su misma composición unos elementos sintácticos, semánticos y pragmáticos. Pero la gráfica no se lee tan solo de afuera hacia adentro. También hay una correlación entre la identidad visual corporativa y sus elementos hacia la ciudad.